Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Mi nombre es Juan Carlos y aquí compartiremos historias y vivencias de fe, estudios bíblicos, lecturas de la Biblia, momentos de oración, reflexiones y las transmisiones de nuestra comunidad de fe, Iglesia en Casa, aquí desde Carolina del Norte. Así que comencemos con el episodio de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, gloria y honra sean para ti, Señor. Gracias por el privilegio de invocar tu presencia, el privilegio de acercarnos a ti, el privilegio de cantarte de tu amor, de tu verdad y de cantarte, Señor, la verdad, Señor, manifestada, el sacrificio de la cruz de Jesucristo por amor a nosotros, ese plan perfecto que tú trazaste por amor a cada uno de nosotros, Señor. En la mañana de hoy, Señor, comparto tu palabra, te pido que sea de bendición, Padre, que nos haga crecer en ti, que nos haga aumentar nuestra fe, que nos haga reflexionar, Señor, sobre nuestra vida, Padre, y que nos ayude a definir un paso, Señor, un camino para trazar y seguir que esté más alineado a tu propósito en nosotros, para acercarnos más a ti. En el nombre de Jesús te pido que no tan solo me bendigas a mí, Señor, mientras comparto tu palabra, sino a cada persona que escucha, Padre. Gracias, Señor, porque en el día de hoy tú traes respuesta, tú traes confirmación, Señor. Tú traes salud, tú traes libertad a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Allá para el año 2005, casi ayer, ¿verdad? Es más, 2 o 3 por ahí no habían ni nacido, pero salió un documental que se volvió viral para aquella época, ¿verdad? Cuando la terminología viral no estaba tan viral como ahora y las redes sociales, pero fue impactante que ese documental se volviese viral porque trataba de animales, específicamente trataba de los pingüinos, y se llamó La Marcha de los Pingüinos o The March of Penguins. Eh, y fue tan exitoso ese documental que entre premiaciones y nominaciones recibió 24, alrededor de 24. Así que eso es significativo para un video o una película que haya salido en aquella época. Pero una cosa de ese documental a mí me marcó mucho y era cómo entre miles y miles de pingüinos gritando a la misma vez, las familias podían distinguir la voz de cada uno de ellos entre todo ese caos de todos esos gritos y podían llegar hasta el grupo donde se encontraba su familia. Porque lo interesante de eso es que si usted alguna vez ha visto o ha estudiado los pingüinos, sabe que se toman turnos y uno se queda, sea huevo, calentando el huevo o protegiendo el bebé pingüino cuando nace, mientras el otro hace un peregrinar hasta llegar al agua para comer. Y ese peregrinar puede durar meses. Pero cuando regresan, pues todos regresan a la vez y hay esa algarabía y ese grito de ese regresando de ese largo camino y entre todo ese caos, ellos podían escuchar y definir la voz de Dios. Me sorprendía mucho esa capacidad de escuchar, de identificar y de seguir la voz de su familia, como te decía, en medio del caos. Entonces, yo pensaba sobre esto y meditaba sobre esto, sobre cómo les he estado hablando por esta serie que hemos tenido, de tener la sensibilidad de poder escuchar la voz de Dios. Y hoy, cuando reflexionamos sobre esto, yo quiero preguntarte una vez más si tú puedes reconocer la voz de Dios en el medio del ruido de tu vida. Si tú tienes esa capacidad, si has desarrollado ya ese don o esa capacidad de escuchar la voz de Dios en medio del ruido. Porque a veces nos perdemos, nos desenfocamos y caminamos en pos de algo tratando de escuchar lo espectacular, ¿verdad? Lo que parece llamativo. O de la manera que yo estoy esperando que Dios hable a mi vida. Pero no nos damos cuenta que el Señor ya nos está hablando de una manera muy sencilla, en lo callado o en lo inesperado, porque así opera Dios. Así que hoy quiero hablarte bajo el título Fe en voz baja. Entonces, pensaba sobre que a veces esperamos que lo grande de Dios venga con ruido,
con fuerza o con poder, así, con mucho estruendo, o rápidamente, ¿verdad? Con los ruidos y los rayos y centellas que hubo, ¿cuándo fue anoche? ¿O la noche anterior? Yo no escuché nada. El viernes por la noche yo no escuché nada, pero Lucián me testificaba de eso al otro día. Y entonces a veces nosotros esperamos que Dios se manifieste de la misma manera. eh, Esperamos que la respuesta de Dios sea dada con mucha algarabía, con mucha fanfarria, con mucha celebración. Y hasta podemos pensar que si viene así es deja ver si me... No, ¡ay, santo! Inequivocablemente. Estoy llegando, no le he llegado. No, inequívocamente llegué. Me tomó 20 minutos, pero llegué. Llegamos, Leisan. Gracias por el empuje. Inequívocamente que la voz de Dios y que Él no se comunica de ninguna otra manera que no sea así, de una manera ruidosa, estruendosa, o de una manera así, de tipo de cuando te llaman por tu nombre en medio de la congregación y el Señor te da una palabra y pensamos que no hay otra manera que no sea esa. Pero lo que nosotros debemos de aprender o de recordar es que Dios también se mueve en el dolor. Dios también se mueve en la desgracia. Él también nos habla en los momentos difíciles que nosotros podemos estar viviendo y hasta en momentos donde sentimos que Él no está presente. Aún en esos momentos, Él se puede mover. Es más, tenemos una canción de eso que habla de que el Señor está obrando aunque tú no lo puedas ver, ¿verdad? Para recordarnos de eso, porque necesitamos recordar eso, porque hay veces que estamos en medio de la experiencia que estamos viviendo y sentimos que estamos abandonados por el Señor y el Señor se está moviendo también. Así que hoy yo quiero hablarte precisamente de eso un poco. Y similar a lo que estaba hablando la semana pasada, que hablaba sobre de esos personajes que la Biblia menciona, de los cuales no hay mucha información, pero la participación que tuvieron fue clave en el cambio que produjeron. La semana pasada hablábamos del chico que tenía los panes y los peces, ¿verdad? Que no se dice mucho del chico, pero el chico fue clave. Y hoy yo quiero hablarte sobre otro personaje similar. En esta ocasión te voy a hablar de una muchacha. Y lo único que sabemos de esta muchacha era que era una jovencita, era sumamente joven, que para su desgracia había sido sometida a la esclavitud y había sido llevada, y había sido arrancada de donde vivía a una tierra extranjera. Así que yo quiero que vayamos al Antiguo Testamento, allá al segundo libro de Reyes, el capítulo 5, y vamos a comenzar en el verso 2. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 2. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Amén. Verso 2 dice, en cierta ocasión los arameos que habían salido a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Entonces, ¿quién era este individuo el cual esta chica había sido enviada como esclava? Bueno, pues el versículo 1 de ese mismo capítulo nos cuenta un poco sobre él cuando dice, Naamán, comandante del ejército del rey de Aram, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero tenía una enfermedad en la piel. Naamán era un individuo que parecía que lo tenía todo, ¿verdad? Y la Biblia nos recuerda que era un tipo que era sumamente prestigioso. Y no tan solo que era prestigioso, sino que era muy efectivo en lo que hacía. Que él había sido un instrumento clave para ganar muchas batallas de ese reino. Entonces, nosotros podemos concluir fácilmente que este no era cualquier hijo de vecino, sino era una figura importante en ese reino. Lo tenía todo, pero le faltaba algo clave. Le faltaba la salud. Y mire qué contraste tan marcado entre lo que se ve y lo que se esconde. Como a veces nosotros podemos también funcionar bien públicamente mientras por dentro lidiamos con cosas de las cuales nadie ve, con esas batallas que lidiamos secretamente. Algo así era lo que él estaba experimentando. Entonces,
aquí tenemos en estos versículos dos personajes o dos mundos totalmente opuestos. Uno con mucho prestigio, pero roto por dentro, porque le faltaba la salud. Y otra sin nombre, sin posición, pero con una fe viva y que cambiaría el rumbo de una nación. Esa fe viva. Un general importante y necesario para ese reino, pero enfermo, y una esclava, pero con propósito. Mire qué paradigma. Uno arriba y uno abajo. Sin embargo, ahí mismo en ese capítulo 5, en el verso 3 dice, un día la muchacha dijo a su ama, ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su enfermedad en la piel. Siempre que leo esta historia, nunca me deja de impresionar esta expresión de esta chica. Porque esta muchacha no tenía poder, ni tampoco tenía libertad. No tenía púlpito, pero tenía una convicción fuerte. Mira qué contraste. Ella bien pudo haber escogido la ruta de la venganza, del odio, de la amargura, ¿verdad? Y dice, que se pudra, que se muera, ¿verdad? Porque me sacó, me sacó de mi medio ambiente, de mi familia, de mis experiencias de vida, de la seguridad de mi hogar, me raptaron y me trajeron a este lugar. La Biblia no dice los detalles, excepto que había sido capturada por una banda, ¿verdad? Por una banda de ese pueblo. Y la Biblia no documenta, y tú y yo no sabemos los estragos de ese rapto y las experiencias que ella pudo tener, pero no es difícil imaginarnos lo que ella experimentó durante ese proceso, ¿verdad? Siendo una niña. Ella había sido arrancada de su familia, había sido arrancada de sus amigos, de su tierra, de sus memorias más recientes, siendo una niña, de las risas, de las alegrías, de su medio ambiente seguro. Y entonces, es fácil concluir que no fue una invitación lo que ella recibió, ¿verdad? No fue tampoco un recibimiento digno el que ella tuvo ahí para alguien de su edad, sino que fue tratada como un objeto, como una posesión, como un botín de guerra. Y aún así, en su terrible nuevo medio ambiente que estaba viviendo, lo que estaba viviendo no definió su fe. ¡Qué increíble eso! Viviendo en medio de la desgracia y eso no definía su fe. ¿Cuántas veces nuestra fe responde a los momentos que estamos viviendo? No es muy difícil, ¿verdad? De pensar que si todo me va bien, tengo una fe fuerte, una fe robusta. Si las cosas no me están yendo bien, entonces como que mi fe empieza a disminuir y en ocasiones hasta escogemos alejarnos de Dios. Como si Dios tuviese la culpa, ¿verdad? Como si Dios tuviese la culpa. Entonces, esta muchacha pudo haber guardado silencio, pudo haberse vestido de amargura por las experiencias tan dolorosas que estaba viviendo, pero en cambio soltó una frase con una dirección divina. Escogió bendecir. Y esta es la gran enseñanza esta chica nos muestra en el día de hoy, que lamentablemente su nombre no queda registrado en la Biblia, pero el Señor se encargó de que su obra, lo que ella cargó, el nivel de fe que ella poseía, no pasara desapercibido. Y aquí estamos en el día de hoy hablando de ella. Esta chica nos muestra que nuestro crecimiento de fe no siempre se va a ver como una plataforma grande. Más veces se verá como una semilla sembrada en el momento justo, ¿verdad? A veces nosotros pensamos que uno tiene que tener un gran foro para hablar de fe o sembrar fe o influenciar a alguien a base de la fe. Pero en el Señor no es así. Tú puedes influenciar la vida de otros sin tener una plataforma. Mira, a mí se me hace fácil hablar, pero hay personas que no se les hace fácil hablar. Eso no descalifica a esa persona. Esa persona puede ser mucho más efectiva de que lo que yo puedo hacer, porque mira, a veces yo estoy hablando y hablando y hablando y la gente se me duerme. O se ponen en su celular o se distraen. Es la realidad. Y yo estoy bien con eso porque eso es parte del paquete. Pero por otro lado, alguien que quizás no tenga una expresión elocuente puede traer un momento preciso, una palabra que es necesaria. Y es lo que la persona necesita vivir en ese momento. Que no nos pase desapercibido el poder y lo importante de esta historia
Mira qué poderoso es esto. Mira lo que tengo en mis notas. Lo que ella desató fue una aseveración de fe. Fue una declaración profética. No fue un sermón, no fue una prédica, no fue una campaña evangelística, ¿verdad? No fue un video en las redes sociales. Simplemente fue una línea. Lo que ella soltó sobre esa familia cuando le dijo, si tan solo mi Señor fuera a ver al profeta, si tan solo él llegara allí. Y yo te invito a reflexionar que cuántas oportunidades hemos dejado pasar por pensar que nuestras palabras no tienen peso. ¿Cuántas oportunidades que el Señor quiere usarte, quiere utilizarte a ti, has dejado pasar porque simplemente tú piensas que lo que tú tienes que decir no añade o no tiene valor? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo ha querido usar nuestro pequeño testimonio para provocar algo grande en la vida de otros? Y nosotros ni nos damos cuenta y lo tomamos por poco. Esta jovencita, teniendo todas las razones del mundo para callar o para guardar rencor, como estábamos hablando, escogió mostrar fe, compasión y valentía al hablarle a esta familia de un Dios sanador, aunque la estaban esclavizando. Pero él estaba enfermo de una enfermedad de la piel, que algunas traducciones hablan de la lepra, pero en el original se utiliza la misma terminología para lepra que para enfermedades de la piel. Así que no está claro si realmente tenía lepra. Es más, porque se sabe que cuando alguien tenía lepra lo aislaban para que no fuese sumamente contagioso. Entonces, por eso la inclinación es que era más una enfermedad de la piel, porque él vivía y dirigía y era el general del ejército, ¿verdad? Es un paréntesis. Pero esa pequeña acción de esta chica, aparentemente insignificante, desencadenó el gran milagro y más importante aún que provocó que este general, que era enemigo del pueblo de Israel, por lo tanto era enemigo de Dios, se convirtiera y abrazara la fe del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¡Qué poderoso ella! Hacemos una pausa en el episodio de hoy para recordarte que puedes encontrarnos en las redes sociales bajo Pastor Juan Carlos Vázquez. Estamos en la mayoría de las redes sociales y me gustaría conectar contigo. Regresemos al episodio. Entonces, porque a veces nosotros olvidamos que Dios muchas veces usa lo pequeño, lo escondido, lo que el mundo no ve. A mí me gusta mucho cómo lo pone el apóstol ahí en la primera carta a los Corintios, en ese capítulo 1, el verso 27 y 29, cuando dice, el 27 dice, pero Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. 28. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es. 29. A fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Quiero compartirte algo que quiero que te lleves de esta reunión, de este culto en el día de hoy. Muchas veces, la mayoría de los saltos en nuestra fe ocurren en momentos de obediencia sencilla y con palabras aparentemente insignificantes. Te lo voy a decir de nuevo porque esto es lo que yo quiero que tú te lleves hoy. Los mayores saltos de fe en tu vida van a ocurrir en momentos donde tú estés operando bajo obediencia sencilla y Dios utilizándote con palabras aparentemente insignificantes, pero llegan en el kairos de Dios, en el momento preciso de Dios. Mira lo que dice Proverbios 18:21. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Entonces, nadie es demasiado pequeño o irrelevante para no ser un instrumento de Dios. Nadie lo es. El crecimiento espiritual también se refleja en momentos donde escogemos nosotros obedecer, servir y hablar de Dios en medio de circunstancias difíciles.
Tú puedes ser el consuelo que Dios quiere utilizar en la vida de otro. Tú puedes ser la palabra de estímulo o de ánimo que alguien necesita, que está orándole al Señor para que el Señor envíe una palabra de consuelo a su vida, y tú puedes ser el instrumento que Dios quiere escoger. Volviendo allá a la historia de esta jovencita y Naamán, allá en el mismo capítulo 5, en el verso 14, dice así: así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según le había ordenado el hombre de Dios. Entonces su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. La Biblia relata ahí en ese versículo 14 que él finalmente se rinde, que él lo obedece y que se sumerge y es sanado en el proceso, ¿verdad? Se manifiesta un poquito de su arrogancia, pero eso era parte del proceso que Dios tenía para su vida, para enseñarle un poco de humildad. Pero la realidad es que de eso yo no estoy hablando. Yo lo que estoy hablando es que todo comenzó con una frase de una joven desconocida que vivía en la adversidad. Y una vez más, yo quiero recordarte que lo que tú consideras pequeño, en las manos de Dios puede desatar algo sobrenatural. Alguien me preguntaba que qué yo opinaba o qué opinión me merecía, ¿verdad? La experiencia que estamos viviendo ahora como comunidad de fe, comparado a las otras experiencias que hemos tenido de plantaciones de iglesia. Yo le digo que esta ha sido mi favorita. Hay personas que no pueden entender esto porque se enfocan en la cantidad. A mí no me interesa la cantidad, ya esa etapa yo la pasé. A mí lo que me interesa es que las personas crezcan en el Señor, que tengan un fundamento fuerte y que puedan responder estas preguntas de fe que en el caminar nosotros nos hacemos, que de las cuales no estamos exentos. Yo te pregunto hoy, ¿qué tú estás reteniendo en tu vida porque piensas que es insignificante? ¿Qué es lo que tú estás reteniendo? ¿Qué has retenido? ¿Qué palabra de aliento tú estás evitándole darle a alguien porque tú piensas que tú no tienes el calibre para dar una palabra de fe? ¿Qué testimonio es el que tú te estás guardando porque tú crees que es muy sencillo o que es muy insignificante, que no va a traer ningún cambio o va a ser una mella en la vida de otro o una edificación en la vida de otro? ¿Qué paso de fe estás frenando porque crees que es muy pequeño y porque crees que no va a tener ningún efecto? O por el contrario, ¿qué oportunidad de oración tú no estás aprovechando porque tú piensas que tus oraciones son muy sencillas o que no sabes orar muy elocuentemente, como si la elocuencia tuviese que ver algo con la oración? Es más, el mismo Jesús dijo que mucha palabrería habla este. No se trata de tu elocuencia, se trata de esa semillita de fe. Qué pequeña pero gran semilla de fe no estás sembrando en el corazón de alguien que la necesita urgentemente. Una vez más, te recuerdo que lo que tú consideras pequeño en manos de Dios puede desatar algo sobrenatural. Y Dios, al igual que esta niña, quiere usarte en medio de las adversidades. Puestos de pies. Aleluya. Santo eres Dios. Aleluya. Padre, qué bello tú eres, Señor. ¿Cómo tú escoges utilizarnos aún en los momentos más oscuros de nuestra vida? Cuando nosotros creemos que no servimos para nada. Cuando nosotros creemos que posiblemente ya hemos sido desechados, que somos inconsecuentes. Y ahí es que tú escoges utilizarnos, porque así tú eres, Señor. Porque tú miras lo que otros no pueden ver. Porque tú pesas nuestros corazones, Señor. Gracias, Dios, porque dejaste plasmada en las Escrituras la historia de esta chica, Señor, esta joven, que sin lugar a dudas sufrió mucho, Señor. Y aún así te escogió servir, Señor. Y aún así su fe no menguó, por el contrario, compartió su fe diciéndole: yo conozco a uno que puede resolver tu problema.
Ella no dijo, yo conozco a uno que me puede sacar de esclavitud, sino ella dijo, yo conozco a uno que te puede sanar. Gracias porque ella entendió que la fe es para compartir y no para utilizarla para uno mismo, Señor. En el nombre de Jesús yo te doy gloria y honra. Te pido que continúes trabajando en nosotros, Señor, que nos continúes acercando a ti. Gracias, Señor, porque nos continúas recordando que tú cuentas con nosotros y que tú quieres usarnos para bendecir a otros, para alcanzar otros para ti, Señor. Al final de cuentas, Señor, para alcanzar lo más que tú amas, las vidas. Por Jesús yo te doy gloria y honra. Y te pido, Señor, que pese en nuestros corazones y que ahí donde estamos, Señor, en este momento, nos ayudes a identificar aquellas pequeñeces, Señor. Aquellos momentos donde no aprovechamos el ser instrumento tuyo pensando que no dábamos el grado, Señor. Gracias por recordarnos que no se trata de lo que nosotros pensemos de nosotros mismos, sino de la obediencia en ti. En el nombre de Jesús yo te doy gloria y honra. Amén y amén. Aleluya. Hasta aquí este episodio de hoy, esperando que te haya sido de mucha bendición. Recuerda que puedes dejarnos un comentario o enviarnos algún mensaje. Para nosotros es un honor y un privilegio que hayas sintonizado en el día de hoy. Y recuerda que puedes visitar en la página de internet pastorjuancarlos.com o iglesiacasanación.org. Hasta la próxima transmisión. Sean todos bendecidos.